Bienvenidos sean a la lectura de los fragmentos del cuento Algo tan feo en la vida de una señora bien, escrito por Marvel Moreno. Siéntense, traigan un papel y un lápiz para que podamos ir dando respuesta a las preguntas que irán surgiendo a través de la lectura. Sin más, comencemos. Laura de Ureta terminó de tomarse el último Librium y alargando el brazo encendió el aparato de aire acondicionado. En el cuarto se insinuaba una leve oscuridad. Regazó el tiempo de agua que había estado amenazando toda la tarde sin transformarse en lluvia. Se oía el zumbido de una mosca y de abajo, confusamente, venían los ruidos que el nuevo chofer hacía al cerrar la puerta del garaje. Todos se habían ido ya. Eucaris, la cocinera. Así pues, estaba sola. Por primera vez en mucho tiempo, recordó Laura de Urueta, abandonando el cigarrillo en un cenicero de cristal, sola en aquella casa demasiado grande donde había vivido desde su matrimonio sin haber podido nunca sentir la suya. El cuarto, su cuarto, era distinto. Le pertenecía. Lo había arreglado a su gusto, poniendo cosas que hacían sonreír a Ernesto. Un diván de líneas simples que con frecuencia le servía de cama, el viejo escritorio de su padre y cojines, multitud de cojines regados por el suelo, amontonados bajo la lámpara con sus colores vivos y aquellas figuras que ella misma dibujaba en papel pergamino antes de pasarlas a la tela de bordar. Ernesto solo subía allí para darle las buenas noches cuando ella se retiraba temprano pretextando una jaqueca. No le gustaban los afiches que cubrían las paredes, decía, pero sobre todo así lo creía ella. No le gustaba encontrar sus cuadros, las 4 acuarelas que había logrado terminar alguna vez. El día que quiso volver a la pintura, recordando que en la enseñanza la madre Ana María alababa sus dibujos. Y aprovechando un viaje de Ernesto, había comprado cartones y pinceles y trabajado semanas enteras sin descanso, locamente, hasta que él regresó y con una frase, una sola, no recordaba cuál, le había hecho sentir ridícula, vagamente absurda. Pregunta número 1. ¿Cómo se sentía Laura en su matrimonio? En cierta forma, tenía razón. Nadie pinta si sus cuadros no han de ser nunca vistos. Y la ciudad se habría caído de espaldas si un buen día se hubiera anunciado la exposición de la esposa de Ernesto Urueta, expresidente del Country y del Rotario, el eminente hombre de empresa, como lo llamaban los periódicos. En todo caso, una persona discreta que prefería mantenerse al margen de cualquier publicidad y ni siquiera había permitido a su hija participar en concursos de belleza ni reinados de carnaval. Pregunta número 2. ¿Qué actividades no le permitió realizar Ernesto a su hija? Algo de eso había dicho aquella vez, mirando fríamente sus acuarelas. Pero, a pesar de concederle razón, ella, para sus adentros, se había sentido humillada, porque en ningún momento había tenido el propósito de exhibirse en público. Por arte de magia, no se convierte una en pintora a los 40 años. En el rechazo de Ernesto había habido ciertamente un proceso de intención, una manifestación más de su hiriente y eterna desconfianza. Desde entonces, hacía ya 3 años, solo pintaba para ser bordado sobre los cojines. No es que le importara demasiado, no le había importado mayormente, si bien recordaba. Sin embargo, aquellos cuadros se habían vuelto un símbolo. No sabía muy bien de qué. Lo había descubierto cuando resolvió tomar aquel cuarto para ella y se sorprendió clavándolos con una emoción extraña en la pared. Allí estaban todavía así no los viera nadie.
Así Ernesto fingiera ignorarlos cada vez que entraba a preguntarle por sus jaquecas. Pregunta número 3. ¿Por qué Laura había dejado de pintar? Igual le daba. Al fin y al cabo eran suyos. Expresaban, sí, algo expresaban. Un sentimiento no definido, no razonado. Eso que sin palabras le trajinaba la cabeza día y noche, que aparecía claramente en sus sueños y al despertarse olvidaba con una impresión de cansancio asociado a figuras gris y malva. Había empezado a dibujar aquellas figuras, explicó una vez a su hija, para ver si así sus sueños le resultaban más coherentes. O quizás, eso no se lo dijo, porque creía que el simple hecho de recrearlas con colores y pinceles podía liberarla de la angustia inexplicable que la anudaba cuando volvía de esas pesadillas sin sentido y sin memoria. Pero solo había logrado inquietar a Lilian. Espero que se te pase, le había dicho por todo comentario, mirándola con un cierto recelo. Pensar que había pasado un año completo desde el matrimonio de Lilian, sí, un año, embrutecida por el insomnio y la tristeza, llorando a escondidas, llevando a toda hora lentes negros. No fuera a ser que Ernesto advirtiera su estado de ánimo y empezara a abrumarla con la lógica que le servía para comprenderlo todo menos a ella. El matrimonio de Lilian había sido un detonador, el despertar. De casos así está lleno el mundo. Una se deja envolver por la rutina, se somete a un marido anulándose hasta perder cualquier asomo de personalidad, hasta desarticularse, extraviarse en el personaje que él le impone. Hace eso, sí, sin darse cuenta, porque es más fácil y la facilidad produce una especie de somnolencia. Mientras tanto, el tiempo pasa, el tiempo y la posibilidad de construirse una vida más conforme consigo misma, de ser lo que alguna vez quiso, vagamente, confusamente ser. Y he aquí que de repente alguien se casa, alguien se muere, o no ocurre nada grave, sino que salen las primeras canas, o se lee un libro, o se formula una pregunta cuya respuesta no es posible eludir más. Entonces hay un crujido y en la perfecta estructura algo falla, algo se viene al suelo. Pero, ¿importaba acaso? ¿Le importaba a Ernesto saber lo que ella sentía? Ah, esos pensamientos de animal en jaula, qué inútiles, qué inofensivos. Bien podía pensar lo que ella quisiera. A Ernesto le tenía sin cuidado. Para él solo contaban las apariencias, que fuera a misa aunque no creyera en nada, que lo acompañara a las fiestas así se aburriera a muerte. Tan seguro estaría de su docilidad que ni siquiera se tomaba el trabajo de concederle compensaciones a otros niveles, porque ella habría sido mucho más fácil de engañarla, mejor dicho, mantenerla en el limbo. Sí, por ejemplo, pudiera tener, no sabía qué, una forma cualquiera de autonomía, decidir de qué manera vestirse, elegir libremente a sus amigas, o haber podido arreglar la casa a su modo, o comprar una porcelana, un cenicero, sin que Ernesto lo mirara con un aire reprobador. Ni una sola vez, con todo el tiempo que llevaban de casados, le había preguntado a qué película quería ir. Evidentemente se tenía la culpa, pero ¿por qué sentía ese temor de contrariarlo? Era así con todo el mundo. Pregunta número 4. ¿Cómo describen que fue para Lilian su año de matrimonio? Ernesto, su madre, el que fuera, no se atrevía a agredir, a imponerse, se metía en su cascarón a la menor ofensa.
Claro que a veces resultaba imposible anular la mala voluntad de los otros. Su madre nunca le perdonaría aquella historia. Por ejemplo, y nada habría hecho salir a Ernesto de sus 13. Con él había ensayado. Al principio de su matrimonio se esforzaba por reír y mostrarse desenvuelta, tratando de romper su distancia, venciendo no solo el pudor, sino también la inquietud de que fuera a considerarla demasiado audaz por haber tenido otra experiencia. Pero él la había eludido pasando por alto sus insinuaciones. Y una vez que ella había ido un poco más lejos, una noche que tomando su mano la acercó a sus piernas, él había dicho asqueado, eso es anormal. Fue el fin, peor que si la hubiera bofeteado. A partir de esa noche se había alejado tanto de él que por momentos lo creía un fantasma. Le oía hablar sin escucharlo. Lo sentía hacer el amor imaginándose a sí misma en otro lugar, en otro tiempo. Parecía una broma, pero aquel juego le había permitido evadir a Ernesto hasta un punto tal que si sumaba las horas vividas realmente a su lado, no llegaría a contar más de 2 años. Pregunta número 5 y última. ¿Cómo hubieras actuado tú poniéndote en el papel de Laura? Maribel Luz Moreno Abello. Nacida en Barranquilla el 23 de septiembre de 1939 y fallecida en París el 5 de junio de 1995. Esto ha sido todo. Puedes ir a darle solución a las preguntas planteadas en la guía. No olvides los apuntes que acabas de sacar.